Estimado profesor, en esta oportunidad hemos realizado un trabajo acerca de vectores y su uso en la vida cotidiana y en la carrera de ingeniería. Y es por eso que a partir del tema de vectores queremos dar solución a un problema que hemos planteado, el cual sería estimación mediante el cálculo vectorial para determinar la cantidad de cable de acero necesaria para la construcción de un teleférico en Yanacocha. En este presente trabajo tenemos como finalidad presentar la aplicación de vectores respecto a nuestra especialidad de ingeniería, por lo cual hemos considerado realizarlo en la construcción de un teleférico en Yanacocha, en el departamento de Cajamarca. ¿Qué es un vector en matemáticas? En matemáticas, un vector es un segmento de una línea recta dotado de sentido, es decir, orientado dentro de un plano euclidiano, bidimensional o tridimensional. El vector tiene tres elementos, los cuales son el módulo, la dirección y el sentido. Los vectores permiten representar magnitudes físicas dotadas no solo de intensidad, sino de dirección, como es el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Ese rasgo de contar con dirección es el que distingue a las magnitudes vectoriales de las escalares. ¿Cómo se utiliza un vector? Los vectores se utilizan en toda ciencia que necesita representar una variable mediante un sentido, una dirección y un módulo. Las características de un vector. En la primera característica tenemos la magnitud. La magnitud es un fenómeno físico medible que se representa con el vector. También tenemos la cantidad, también conocida como intensidad o módulo. Son unidades de medida representadas mediante la longitud del vector desde el punto de origen hasta la punta. Tenemos el espacio vectorial, también llamado espacio euclídeo. Es el tipo de plano cartesiano sobre el que se traza el vector y en el que se indica su dirección. Puede ser unidimensional, bidimensional y tridimensional. También tenemos la dirección. La dirección es la característica del vector que indica el plano sobre el que se actúa la magnitud de la cual se está tratando. Tenemos el sentido. El sentido es determinado desde el punto de origen indicado en qué dirección se está aplicando la magnitud de que se trate el trazo. Un vector siempre se representa como un segmento de recta que tiene su origen en el punto de aplicación y termina en el extremo. También tenemos la resultante. La resultante es el vector que se traza desde el punto de origen de un vector hasta el extremo del último vector trazado. ¿Cómo se usa un vector en la ingeniería ambiental? En la ingeniería ambiental nace la necesidad de conciliar las actividades humanas con el medio ambiente, pero además la disciplina está orientada en la planificación, diseño, construcción y operaciones de infraestructura. ¿Cómo se clasifican los vectores? Vectores libres no están aplicados en ningún punto en particular. Vectores deslizantes, su punto de aplicación puede deslizar a lo largo de la recta de acción. Vectores fijos, esta aplicación es un punto en particular. Objetivos generales: demostrar la aplicación de vectores en un caso de estudio teniendo en cuenta la especialidad de la ingeniería. En los específicos, determinar la distancia entre la veta y la planta de refinamiento mediante el cálculo vectorial para posteriormente construir el teleférico que las unirá. Determinar las coordenadas geográficas de la veta, planta de refinamiento o empaquetadora, utilizando el Google Earth para posteriormente ubicarlas en el plano R3, determinar las diferencias de altitud entre la veta, planta de refinamiento, empaquetadora mediante un levantamiento topográfico. Justificación. En BERT del 2008 dijo realizar la dicha medición nos basaremos en el cálculo vectorial, ya que es muy utilizado en las obras de ingeniería. Ingeniería se trata con muchas cantidades que tienen tanto magnitud como dirección y que pueden expresarse y analizarse con vectores. Para la construcción del teleférico se necesita previamente determinar la distancia entre la veta y la planta de refinamiento para poder saber la cantidad necesaria de cable de acero que se empleará. En este modo de gastos se minimizarán. El módulo de un vector es la magnitud del vector proporcional a su valor numérico. Siempre es un número positivo o cero si el vector es nulo. Conocidos como componentes cartesianos de un vector, podemos saber su módulo. Se tienen dos vectores que en este caso representan la magnitud de la distancia entre una veta hacia una empaquetadora y de la empaquetadora hacia una planta de refinamiento. Los dos vectores son representados en el plano cartesiano, puesto que ya conocemos su módulo y el ángulo que forman, procederemos a descomponerlos en las componentes x y y de cada vector mediante descomposición rectangular. Una vez que ya tenemos los componentes x y y de cada vector, asumiremos al punto de la empaquetadora
como si fuese el inicio del plano de coordenadas, como si fuese el punto 0, 0. De este modo determinaremos las componentes de cada punto de la beta, como también de la planta de refinamiento. Como dato del problema, tenemos la altura de los puntos, lo que representaría las coordenadas del eje Z para cada uno de ellos, por lo que pasamos de trabajar en un plano a trabajar en un espacio. Ya, una vez que agregamos todas las coordenadas Z a dichos puntos, obtenemos las coordenadas X, Y y Z de cada punto. En este caso, el punto A simboliza una beta y el punto C simboliza una planta de refinamiento. El problema nos pide hallar la distancia que existe entre una beta hacia la planta de refinamiento para poder construir un teleférico, y necesitamos la distancia para poder calcular cuánto cable de acero comprar. Para, para esto aplicamos la distancia entre dos puntos, la cual está representada por la siguiente fórmula. La distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las componentes x al cuadrado más la diferencia de las componentes y al cuadrado más la diferencia de las componentes z al cuadrado. Conclusiones. Hemos determinado la aplicación de vectores en un caso de estudio. Se determinó la distancia entre la beta y la planta de refinamiento. La cantidad necesaria de cable de acero que se tiene que comprar es de 3.835 metros. Anexos. La distancia entre A y B es de 2.785,81 metros. La distancia entre B y C es de 2.738,35 metros. El vector AB forma un ángulo de 19,4 grados con respecto al eje Y. Y el vector BC forma un ángulo de 21,5 grados con respecto al eje X. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.